Hola amigos, ¿cómo estáis? Tal como os he dicho en el vídeo anterior, hay que estar al tanto de los acontecimientos que se van produciendo. Dije un día y lo he repetido hasta la saciedad, que los únicos mandatarios que en estos momentos pueden salvar al planeta de la plaga de la OTAN, son Putin y Xi Jinping. Los sigo manteniendo, por supuesto. Y además ellos mismos lo están ratificando con la paciencia que están demostrando ante el absurdo comportamiento de estos cafres contra sus naciones. Todos sabemos que si lo que está haciendo la OTAN contra Rusia y China, arrinconándolos comercialmente y rodeándolos con bases por los cuatro costados, lo habrían hecho ellos con la OTAN, ya que poderío militar tienen de sobra para hacerlo, el mundo ya no existiría. Todos sabemos que la OTAN habría lanzado todo lo que tiene contra ellos. Por eso creo que el mundo tiene que valorar en su justa medida de cara al futuro, esto que estos dos mandatarios están haciendo, que es que de momento están evitando la guerra nuclear hasta donde les sea posible. Guerra ya que la OTAN la está pidiendo a gritos. Hoy un ideólogo ruso que a su vez es parlamentario de la Duma rusa, ha hecho unas declaraciones imposibles de ignorar, y toda la falsimedia europea tiene que ser acallada para dar paso a las voces que nos advierten de lo que nos espera, si seguimos de lamebotas de Estados Unidos. Se trata de Anatoly Wasserman. Habló sobre la respuesta de Rusia a los ataques con misiles de largo alcance y ha dicho que toda Europa temblará, porque la situación económica en la OTAN ya es muy difícil. Como ya sabéis, el ejército ruso lanzó esta noche un ataque masivo contra la infraestructura energética y de combustible de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso confirmó que se trataba de una respuesta al bombardeo del aeródromo de Taganrog por parte de militantes ucranianos con misiles de largo alcance de producción estadounidense. El diputado de la Duma estatal, Anatoly Wasserman, asegura que si los representantes de la Junta de Kiev que tomaron el poder en Kiev no se calman, nuestros militares llevarán a cabo tales reacciones con regularidad. En cualquier caso, debemos practicar el control de nuestras tropas, incluidas las fuerzas de misiles, dice Wasserman, y también necesitamos reciclar misiles que están llegando al final de su vida útil para poder producir otros nuevos. Así que este tipo de respuestas son obviamente inevitables, y pueden ser aún más graves, incluso aquellas que harán temblar a toda Europa. Al mismo tiempo, Wasserman dice, para que cese el bombardeo del territorio ruso, se deben cumplir dos condiciones. Es muy simple. Necesitamos liquidar la organización terrorista Ucrania y al mismo tiempo infligir tal daño económico a sus actuales empleadores, la OTAN, que no se arriesguen pronto a contratar a alguien más contra nosotros, continuó Wasserman. Por cierto, no será necesario que hagamos esfuerzos especiales para infligir tal respuesta. En la OTAN, la situación económica interna ya es muy difícil. De hecho, comenzaron a transformar a Ucrania en una organización terrorista, precisamente con la esperanza de poder, como fue el caso en los años 90, tapar los agujeros de su economía con nuestros recursos. Entonces sus problemas ya son tales que no necesitaremos hacer ningún esfuerzo sobrenatural. Es evidente que Anatoly Wasserman no se refiere en ningún momento a utilizar armas nucleares, ya que eso es otro tema. Se refería simplemente a la utilización de armas no nucleares pero muy poderosas que Rusia ya tiene en sus arsenales. Menudo aviso a la Unión Europea. Creo que más de uno ahora mismo está que no sabe dónde meterse. ¿Os acordáis de Merilo? Sí, joder, aquel que hace algunos días dijo que Estonia invadiría Rusia hasta que llegara la caballería de John Wayne. Mirad lo que ha cambiado. El general de división Andrus Merilo, comandante de las fuerzas de defensa de Estonia, expresó una forma muy singular de librar la guerra contra Rusia. En una entrevista con los medios finlandeses, Merilo afirmó que tiene la intención de volar ciudades y evacuar a la población estonia a Finlandia. Aparentemente, si Rusia luego invade Finlandia, ¿y si es al mismo tiempo? Entonces los estonios deberían volar las ciudades finlandesas y evacuar a Suecia junto con los finlandeses. ¿Y si Rusia invade Suecia? Entonces los estonios deberían volar las ciudades suecas y evacuar a Noruega junto con los suecos. Así son los pueblos nómadas. Y sobre Oriente Medio, la suerte creo que ya está echada. Israel se prepara para ataques a gran escala contra Irán y contra Yemen,
Israel está intensificando los preparativos para posibles operaciones militares contra las instalaciones nucleares iraníes y los hutíes en Yemen. La cadena de noticias estadounidense Al-Ora, citando datos de Israel Broadcasting Corporation, informa de crecientes esfuerzos de coordinación con Estados Unidos y otros países de la región. Estas acciones son parte de una estrategia a largo plazo para neutralizar las amenazas de Irán y sus aliados en Medio Oriente. Según el informe, las recientes operaciones de la Fuerza Aérea Israelí en Siria como parte de la Flecha de Basán, han socavado significativamente las capacidades de defensa de la región. Alrededor del 85% de los sistemas de defensa aérea sirios fueron destruidos, así como instalaciones estratégicas para la producción y almacenamiento de misiles balísticos. Como resultado, Israel podrá llevar a cabo operaciones de manera más segura, incluidos ataques contra instalaciones nucleares iraníes y bases clave de los hutíes en Yemen. En Yemen, los hutíes están intentando asumir el papel de nuevo líder del destrozado eje iraní, intensificando los ataques contra objetivos estratégicos israelíes. Solo en las últimas 24 horas se lanzaron 4 drones con explosivos, 2 de los cuales fueron interceptados por la defensa aérea israelí. El resto cayó en zonas abiertas sin causar daños importantes. Los expertos dicen que los hutíes utilizan complejas rutas de vuelo de drones a través del Sinaí y el mar Mediterráneo. Esto dificulta la observación e interceptación de drones, lo que aumenta la amenaza a instalaciones israelíes como los puertos de Asdod y Haifa, plataformas de gas y centrales eléctricas. Israel está discutiendo la posibilidad de lanzar ataques a gran escala en territorio yemení. Estas acciones podrían incluir la destrucción de la infraestructura hutí, incluidos depósitos de armas, bases de drones y centros de mando. Se espera que la decisión de lanzar la operación se tome a nivel político en las próximas semanas. Por otra parte, según el comandante militar Yuri Kotenok, los corresponsales militares informan que el ejército norcoreano entró en batallas con las fuerzas armadas de Ucrania en la región de Kursk. Los corresponsales de guerra rusos enunciaron la supuesta participación de fuerzas especiales norcoreanas en las hostilidades en la región de Kursk. Se informa que los soldados de las Fuerzas de Operaciones Especiales coreanas llevaron a cabo con éxito una operación para liberar la aldea de Plekovo. Sin embargo, no hay confirmación oficial de esta información y no hay pruebas de la presencia del ejército norcoreano en la zona del conflicto. Según el comandante militar Yuri Kotenok, el ejército norcoreano caminó 2 kilómetros a través de un campo minado, irrumpió en una zona poblada y destruyó al enemigo. La operación duró aproximadamente 2 horas y media. Se afirma que las fuerzas ucranianas sufrieron pérdidas importantes y las unidades norcoreanas no tomaron prisioneros. Los camaradas norcoreanos han pasado por un bautismo de fuego. El camarada Kim Jong puede estar orgulloso, escribe el canal ruso de Telegram, Colonel Kasad. Sin embargo, ni los funcionarios rusos ni los norcoreanos han comentado sobre la participación de Pyongyang en los combates. Anteriormente, hubo rumores sobre un posible apoyo de Corea del Norte a Rusia, en forma de suministro de armas o envío de trabajadores para restaurar la infraestructura. Pero por primera vez se escuchó información sobre la participación directa del ejército norcoreano en la zona de conflicto. Los expertos se muestran escépticos ante estas afirmaciones y señalan la falta de pruebas objetivas. No se proporcionan pruebas como fotografías, vídeos o relatos de testigos presenciales. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.